El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la catedrática universitaria Grace Merino. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Juan. Buenas noches a todo el público de Curiquingue TV. Es un gusto estar acá y saludarles a todos ustedes. Gracias, Juan, por la invitación, además. Vamos con las principales preocupaciones ciudadanas. La seguridad con el 52%. Le sigue la economía y el empleo con el 27%. La corrupción o el mal gobierno con el 16%. Llama la atención que, a pesar de que estamos lacerados por el flagelo de la corrupción, no figure este cáncer como una de las principales razones de la desgracia de los ecuatorianos. ¿Qué te parece? Bueno, sí, tú, Juan, has señalado unos porcentajes que ya creo que la mayoría de ciudadanos lo sabemos, pues el CIES también ha presentado los porcentajes de la baja imagen que tiene actualmente el gobierno nacional. Y obviamente todos los temas que tú has mencionado pues son temas de gran preocupación ciudadana y claro, en la política pública o en la generación de la política pública a nivel social, pues el gobierno queda totalmente en deuda, Juan, porque seguimos con un sistema de salud público que no se abastece con medicinas y obviamente tú sabes que en estos días lo que se ha presentado son digamos, protesta por los enfermos renales, ¿no? Entonces, son cosas que el gobierno tiene que tomar en cuenta, incluso porque estamos en elecciones, se van a dar ya las próximas elecciones seccionales de alcaldes y prefectos, y entiendo que el gobierno quiere, obviamente, alcaldes y prefectos que sea de su digamos, de su movimiento o partido político. Entonces, es indispensable que vaya viendo todos estos factores, todos estos, todas las cuestiones sociales que tú has nombrado, como seguridad, empleo, salud y, por supuesto, el tema de corrupción, que no es menor. Y como tú dices, es increíble que no esté en uno de los primeros sitiales. Es increíble, sí, pero no sorprende que no esté en los primeros sitiales porque obviamente al ciudadano ecuatoriano lo que le interesa aún más ahora es la seguridad, es el empleo, es la salud, ¿no? Y el tema de corrupción es un tema que obviamente se lo deja casi al final, porque es un tema que, digamos, se está jugando entre las autoridades, ¿no? Digamos, no está específicamente afectando directamente, ¿no?, al ciudadano en su realidad diaria, ¿no?, en su realidad del día a día, y sin embargo, obviamente es una afectación para todo el país el tema de la corrupción. Eso, mi querido Juan, en cuanto a los factores que tú has mencionado, ¿no? Y espero que el gobierno nacional realmente se preocupe por estos temas que son súper importantes, como te digo, más aún en un contexto de futuras elecciones seccionales que ya mismo, en poco tiempo, pues todos los ciudadanos acudiremos a las urnas a elegir alcaldes, prefectos y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Sigamos con las cifras respectivas. El 34% tiene miedo. La indignación bordea aproximadamente el 32%. Solamente el 6% siente confianza. Y al 52% no le interesa
la política en el país. Tan solo el 29% tiene un interés mediático por la política en el país. Así es, Juan. O sea, realmente me estás dando porcentajes igual que no sorprenden. Creo que la mitad del país no le interesa mucho el tema político. Lo que le interesa obviamente es que le resuelvan los problemas que están pasando día a día, ¿no? Como es la falta de seguridad, la falta de empleo, la falta de medicinas en los hospitales públicos. Y por eso entendemos que, por supuesto, en tu anterior pregunta, ¿no? El tema de la corrupción esté como un puesto muy abajo. Porque finalmente, digamos, el Estado o todos los gobiernos han pasado por procesos de corrupción que obviamente perjudican en los fondos públicos al país, es cierto, pero en el día a día de la gente lo que más le preocupa es obviamente su seguridad, le preocupa la falta de empleo, ¿no? Obviamente, si tú tienes empleo, digamos que es una preocupación menos, ¿no? Y esto está anclado, obviamente, con la seguridad. La seguridad no solo tiene que ver con policías y militares, sino también con política pública alrededor de la generación de un área muy específica que es lo laboral. Si la gente tiene empleo, pues tiene un problema menos. Y obviamente eso también abona a que exista una mayor seguridad en el país, porque tú sabes que la gente con empleo no tiende a delinquir o no tiende, por ejemplo, a unirse a grupos criminales, ¿no? Hoy por hoy eso sucede precisamente por la falta de empleo. Entonces, obviamente, la inseguridad tiene un índice súper elevado. Y por supuesto que no le interesa la política, porque como te digo, al ciudadano de a pie lo que le interesa es que le resuelvan estos problemas que son de urgencia, ¿no? Que son más que prioritarios, urgentes, Juan. Entonces, eso es importante también que entienda el político, que la política es para servir, no es para servirse, Juan. Y eso creo que es lo que no entiende la mayor parte de los políticos de este país, de los que ejercen, ¿no? El tema político en el país. Abordemos el capítulo del Democracy Report 2026 del BIDEM Instituto. Ecuador figura en la categoría de países con procesos de democratización estancados y con señales de alerta hacia la autocratización. El instituto ubica al Ecuador en una zona de riesgo institucional donde se debilitan los contrapesos y se concentra el poder. Así es, mi querido Juan. De hecho, este último tiempo, específicamente en el contexto dentro de las elecciones seccionales, hemos visto que el gobierno actual lo que ha tratado es de eliminar a los oponentes, ¿no? Entonces se han presentado, por ejemplo, investigaciones sobre alcaldes, prefectos, obviamente que son del movimiento de oposición y de un movimiento fuerte como es la Revolución Ciudadana, que es su contundente, su oponente principal, ¿no? Y que obviamente también tiene muy buena intención de voto. El problema no está, Juan, en que investiguen a los alcaldes y prefectos, que eso está súper bien. Es el tiempo en los que les están investigando, que es precisamente dentro de este contexto de elecciones seccionales lo que sorprende. De ahí, obviamente, la Contraloría tiene que estar todos los días vigilando a todos los alcaldes y prefectos para ver qué hacen con la plata, obviamente, que le pertenece al Estado, ¿no? Porque, obviamente, los ciudadanos de una ciudad pagan sus impuestos y, obviamente, esa plata es de todos y todas y eso se tiene que investigar. El problema se da cuando, por ejemplo, comienzan a investigar en este contexto, ¿no? De elecciones seccionales. Y no solo se da este problema, sino que además, ¿no? Hay una muestra de un debilitamiento de la democracia, porque pareciera que el gobierno solo quiere participar, ¿no? Su movimiento, su partido político en estas elecciones sin contrincantes, sin oponentes. Es una estrategia válida, por supuesto, pero lo que indica es que vamos un camino a una dictadura. No estamos en una dictadura. Para mí, específicamente para mí, mi opinión, como Grace Merino Jaramillo, analista de comunicación política, lo que estamos viviendo en el país para mí es una autocracia, Juan.
Es decir, que digamos, las decisiones están afincadas en una sola persona o en un grupo de personas. Pero ese es un camino que obviamente se va dirigiendo a la dictadura. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que obviamente el debilitamiento democrático no sea, no socave más, ¿no? Y obviamente el país se convierta, no sé, en un país que tenga un partido político único, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo sobre esto, porque es importante que en un país que se dice democrático, obviamente existan diferentes tiendas políticas y no exista la persecución, porque al parecer, Juan, vivimos en un país donde obviamente existe persecución política, donde se quiere eliminar al oponente, donde solo yo quiero participar dentro de las elecciones, donde se fiscaliza alcaldes y prefectos, obviamente en un tiempo que es de elecciones, previo a la campaña de las elecciones seccionales. Y eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante porque eso obviamente abona a la falta de democracia de un país que se dice ser democrático. Entonces hay que poner mucho ojo a esto como ciudadanos, ¿no? Y no hay que dejarlo pasar tampoco de vista, ¿no? Eso es súper importante también como ciudadanos tomar en cuenta. Debemos circunscribirnos más a dicho informe, el cual relaciona la situación del país con el manejo de la seguridad, el impacto del crimen organizado y sobre todo la respuesta estatal con medidas de fuerte presencia por parte de la autoridad. Sí, o sea, a ver, como te decía Juan, un país que se dice ser democrático, primero, ¿no? Lo que hace es dejar que participen todas las tiendas políticas, sean movimientos o partidos políticos. Segundo, obviamente un país que se dice ser democrático se defiende los derechos humanos y aquí hay una falta de defensa de los derechos humanos. Todos los días se violenta un derecho, ¿no? Por ejemplo, tú lo has escuchado al presidente de la República decir que quiere eliminar los derechos de las personas privadas de libertad. Solo recordar al gobierno de turno, ¿no? Que el ser humano tiene derechos simplemente por ser humano, no más allá de que haya cometido un error o no. Entonces, eso es importante. Y además, por ejemplo, también se violan derechos cuando existen en las calles policías y militares, porque al parecer el gobierno de turno piensa que la seguridad solo son policías y militares y no generación pública dentro del empleo. Entonces, los policías y militares también cometen exabruptos, ¿no? Que están violando derechos humanos, como por ejemplo el exceso de la fuerza pública contra el ciudadano. Entonces, esa fuerza, digamos, que se ejerce contra el ciudadano, realmente se debería ejercer con todos los grupos criminales que operan dentro del país, ¿no? Y no debería ser contra el ciudadano donde se están violando realmente derechos. Inclusive con los grupos que son criminales, pues recordar que son seres humanos y que obviamente también tienen derechos. No quiero decir con esto que no se les castigue, no, pero sí tuviera que, obviamente, revisarse bien cuáles son los procedimientos que tienen la policía y los militares contra los ciudadanos y también contra los criminales, ¿no? Eso es importante. Entonces, un país que se dice ser democrático, lo que vigila, ¿no? La vigilancia es sobre los derechos humanos y también, obviamente, sobre el tema de que varios partidos políticos no estén participando dentro de las elecciones, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Vamos con las repercusiones en cuanto a las expresiones vertidas por parte del expresidente constitucional Osvaldo Hurtado Larrea. En las redes sociales hubo mucho rechazo a la defensa ferviente, fervorosa que hizo el oficialismo referente al presidente Noboa. Se habla sobre todo de un mal manejo comunicacional del gobierno. Sí, ¿sabes qué? El régimen debía dejar que el tema muriera. Gobernar no significa ganar narrativas. Tu opinión, tu palpitar, tu reflexión, tu concepto, por favor, te escuchamos, Grace, detenidamente.
Bueno, mira, desde la comunicación política, obviamente lo que hizo, digamos, sobre todo los asambleístas de ADN, es tener un solo discurso en defensa del presidente, ¿no? Esa es una estrategia de comunicación política, pero muchas veces hay que revisar con detenimiento las estrategias de comunicación política para que estas no sean las equivocadas. Porque muchas veces, como tú lo acabas de decir, ¿no? El tomar, por ejemplo, el darle importancia a un tema digamos, a un tema o a las versiones de un expresidente de la República, en este caso el expresidente Osvaldo Hurtado, obviamente no sé si fue tan buena idea realmente que esta estrategia de comunicación al unísono, ¿no? Con un solo discurso de defensa, en realidad les haya sido, les haya, digamos, funcionado, ¿no? Porque más bien lo que le dieron es más, digamos, más relevancia, digamos, a las declaraciones que tuvo el expresidente, ¿no? Que obviamente le dijo que era un dictador y lo comparó con otro expresidente de la República, incluso le dijo que era peor, ¿no? Entonces, desde la comunicación política, Juan, siempre hay que medir estas estrategias si en realidad obviamente te van a ser efectivas o si en realidad van a jugar en contra. No, a veces el silencio es otra estrategia de comunicación que muchas veces sirve o te resulta mucho mejor. Porque cuando tú das como mucha validez a las opiniones vertidas en una entrevista, ¿no? De un personaje público, político, ¿no? Siempre obviamente también te puede jugar en contra. Entonces, lo que hicieron obviamente los asambleístas, ¿no? De ADN fue al unísono tener un solo discurso, que como te digo, corresponde a una estrategia de comunicación, y le dieron mayor relevancia, digamos, a un expresidente, ¿no? Que ya es mayor, ¿no? Pero por ser mayor precisamente tiene mucha sabiduría, ¿no? Y claro, ¿no? Las redes sociales estallaron precisamente con las declaraciones de este expresidente de la República que le llamó dictador al actual presidente que tenemos en el país. ¿Hubo torpeza por parte del gobierno nacional? Me parece que en esta estrategia, como te digo, siempre hay que medir. A veces no se puede decir si fue una torpeza o no, y obviamente la medida va en tanto y cuanto cuando tú le pones en operación a la estrategia de comunicación. Sí fue una estrategia de defensa, pero como te digo, sí le jugó un poco en contra porque le tomó como el tema de darle relevancia, digamos, ¿no? A las declaraciones que tuvo este expresidente de la República, y obviamente las redes sociales se volcaron precisamente a el discurso que dio, ¿no? El expresidente, ¿no? Como dictador, como criptodictador, como si existe o no democracia en el país. Entonces, le jugó un poco en contra, ¿no? Esa estrategia. Siempre tienen yo siempre digo, ¿no? El candidato Daniel Noboa es un excelente candidato. Manejan súper bien la comunicación política electoral, pero la comunicación gubernamental, Juan, no la han sabido manejar bien. No ¿Por qué? comunican bien, ¿Por qué? comunican bien, no toman las estrategias, no miden las estrategias de comunicación que les pueden servir dentro de la comunicación política gubernamental, y eso les hace cometer errores, ¿no? Entonces, sí tienen que revisar un poco esto, ¿no? Porque como te digo, muchas veces el silencio es mucho más factible, es una estrategia muy válida y que te sirve mucho mejor, ¿no? Frente, por ejemplo, a declaraciones de un personaje político público que es además bastante reconocido, ¿no? En este caso, del expresidente Osvaldo Hurtado. Entonces, sí hay que medir estas cosas, ¿no? Hablando, vos sabes que acá estamos analizando desde la comunicación política y es importante, obviamente, que la ciudadanía sepa, ¿no? Cuándo es una estrategia, cuándo sí, cuándo no, porque todo lo que pasa en la política, Juan, no es de gratis. En realidad, lo que pasa en la política, siempre lo que hace la política o los políticos que están ejerciendo o que están en el ejercicio de la función pública, siempre es intencional, es pensado, no es así nomás. Entonces, eso es importante. Y claro, por eso mismo es muy pertinente tu pregunta en decir si en realidad fue una torpeza de parte del gobierno responder al unísono a una entrevista, no a las opiniones vertidas en una entrevista del expresidente, o si les funcionó. Y a mi modo de ver, no les funcionó. En realidad fue, como tú bien lo señalas, una torpeza. La pre-campaña es una zona gris que nadie puede controlar. El Consejo Nacional Electoral debería, sobre todo, vigilar estas acciones
como la utilización de los recursos estatales por parte de ciertas autoridades en funciones. Hay asambleístas oficialistas que hacen sobre todo promoción electoral mientras mantienen su condición de parlamentarios. Una cosa es ejercer un cargo público y otra cosa diametralmente distinta es hacer promoción electoral anticipada. Sí, exacto, Juan. Me parece que esa es una práctica que han tenido en todos los tiempos en el país, ¿no? Te digo, en el pasado, en el presente y seguramente lo harán en el futuro. Y eso es una práctica que no está bien, ¿no? Y que el ciudadano tiene que saber esto y creo que lo sabe, de hecho el ciudadano de a pie, pero que es una práctica muy frecuente de los políticos hacer campaña anticipada. Y claro, el Consejo Nacional Electoral tiene que tener un control sobre eso, porque si bien es cierto, ¿no? También los movimientos políticos, los partidos y movimientos políticos reciben plata del Estado, es decir, de todos y todas, ya para la campaña en sí, ¿no? Del candidato. Pero estas elecciones anticipadas, uno se pregunta de dónde sale la plata, Juan. Y eso es lo que también se tiene que preguntar el Consejo Nacional Electoral y parece que no se hace esa pregunta, ¿no? O si, por ejemplo, se hacen esa pregunta, es específicamente con dedicatoria, es decir, a partidos políticos, ¿no? Que son opositores o candidatos que no piensan igual que el gobierno. Entonces, esas prácticas deben dejarse de utilizar en el país. No está mal, siempre ha estado mal este hecho de que los candidatos hagan campaña electoral anticipada. Eso no se tiene que hacer. Sin embargo, lo hacen, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral siempre ha dado una muestra de no decir absolutamente nada, salvo obviamente, como te digo, siempre con dedicatoria, ¿no? Cuando son partidos políticos o movimientos políticos o candidatos que no tienen la misma posición política que el gobierno de turno. Entonces, eso es importante señalar. Yo no voy a decir que solo sucede en este periodo electoral y en este actual gobierno, siempre ha sucedido, ¿no? Hay candidatos que incluso que quieren ser alcaldes o prefectos, que Juan están haciendo campaña anticipada un año antes, ¿no? Y uno, claro, se pregunta como ciudadano, ¿de dónde sale la plata? Pregunta, como te digo y reitero, que se debería hacer el Consejo Nacional Electoral no con dedicatoria, sino para todos los candidatos y candidatas de este país. Es importante eso, pero siempre se quedan mutis, no dicen absolutamente nada y eso también los ciudadanos tenemos que, obviamente, exigir al Consejo Nacional Electoral. No, lastimosamente, en el actual gobierno parece que no tuviera independencia el Consejo Nacional Electoral. De hecho, las instituciones están secuestradas por el gobierno. Creo que la única muestra de independencia que hay en este país es la Corte Constitucional. El resto, Juan, no, son instituciones cooptadas por el gobierno de turno, no tienen independencia, ¿no? Entonces, eso es importante también señalar que eso es parte de la democracia de un país, que las instituciones tengan independencia del Ejecutivo para que puedan realizar bien su trabajo. Penosamente, igual, no solo digo que pase en este gobierno, sino ha pasado en todos los gobiernos de turno. Estuvo mal antes, está mal ahora y estará más mal después en el futuro, Juan. Espero que obviamente se tome conciencia, ¿no? Y que estas entrevistas ayuden precisamente a que los ciudadanos exijan al Consejo Nacional Electoral tomar cartas en el asunto y conocer de dónde vienen, ¿no? Estas platas, estos dineros, este recurso económico para que empiecen la campaña electoral anticipada, ¿no? Entonces eso hay que realmente hacerse esa pregunta y exigir al Consejo Nacional Electoral que responda a esa pregunta. Tenemos una Corte Constitucional neutralizada, infortunadamente. Desgraciadamente, lamentablemente, nos queda debiendo esta Corte Constitucional. Sí, la Corte Constitucional, bueno, yo te digo, todas las instituciones del Estado están cooptadas, de hecho, ¿no? Me parece que la Corte Constitucional más bien ha dado muestras de independencia, si no estoy yo mal, ¿no? Porque
las otras instituciones obviamente sí han dado muestra de que están cooptadas por el Ejecutivo y nos quedan debiendo a la ciudadanía precisamente esa parte de independencia, ¿no? Que tienen que tener, por ejemplo, funciones del Estado como la Contraloría General del Estado, como la Fiscalía General del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, y no vemos eso, Juan. ¿No? Nos quedan debiendo las instituciones a Pero los también la ciudadanos. Corte Constitucional, con respecto a ciertas leyes que son inconstitucionales. Por Mira, darte y citarte un ejemplo respectivo, la ley de inteligencia. mira, lo que pasa es que, a ver, yo creo que existe muchas demandas de inconstitucionalidad con respecto a las leyes que han presentado los ciudadanos. Creo que la Corte Constitucional ha querido evacuar, digamos, todas estas demandas de inconstitucionalidad. Pero también la Corte Constitucional, al ser, digamos, como la única institución que ha mostrado independencia, Juan, también le han coartado, digamos, ese camino de independencia y obviamente se ha quedado con algunas demandas de inconstitucionalidad de algunas leyes. ¿No? Entonces, cuando tienes también persecución política por parte del gobierno de turno, ¿cómo puedes? Y no es que esté justificando la Corte Constitucional, Juan, pero ¿cómo puedes hacer tu trabajo a tiempo si también obviamente existe este tema de persecución política? ¿No? Entonces, porque la persecución política, tú sabes, Juan, que está en todas las áreas. Está en el periodismo, está obviamente si tú eres opositor o difieres de la opinión del gobierno de turno, está en todas partes. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también como para vigilar, digamos, el trabajo de una institución. Pero hay otras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, que ha dado muestras que está con el gobierno de turno, que está cooptado por el gobierno de turno. ¿No? Comenzaron, por ejemplo, con este tema de cuando Daniel Noboa, ¿no?, fue candidato por segunda vez a la presidencia de la República. Tú sabes que él no tomó, por ejemplo, su periodo de vacaciones. Y es lo que tú mencionabas, es lo mismo que están haciendo algunos asambleístas, haciendo campaña adelantada sin haber renunciado a su curul, ¿no? Si yo tengo a un presidente que hace lo mismo, yo también sigo haciendo lo mismo como asambleísta. No renuncio a mi curul, pero estoy haciendo campaña adelantada. Entonces, mira cómo, por ejemplo, juega muchísimo, ¿no?, también las persecuciones y también el ejemplo, ¿no? Tenemos un presidente que no tomó las debidas, digamos, la debida licencia, ¿no?, para hacer su campaña electoral y obviamente desde ahí se está rompiendo un principio democrático, no cumpliendo la ley. Este gobierno no tiene credibilidad. Este gobierno no tiene popularidad, sobre todo. Mira, el CIES ha puesto la credibilidad entre un 20 y 25%, yo diría que está en un 21%, ¿no? El 71% de la gente está pesimista frente, obviamente, a las acciones del gobierno. Esas son cifras, obviamente, que no los digo yo. Tú también has mencionado cifras, Juan. Esto no lo sacamos y no nos inventamos de la nada. Estos son cifras, obviamente, digamos, de gente que investiga, ¿no? O de instituciones que investigan y hacen un fact-checking precisamente, además de investigar y de sacar estos porcentajes, no, que son reales y que obviamente el gobierno tiene que saberlo, Juan, también, ¿no? Entonces entiendo que frente a digamos, frente a estos porcentajes, lo que hace el gobierno, esta falta de credibilidad que tiene, pues obviamente comienza a accionar este tema, por ejemplo, de Jóvenes en Acción, ¿no?, frente a una campaña electoral que ya se viene, ¿no?, que son las elecciones seccionales de noviembre del 2026, donde los ciudadanos obviamente tenemos que ir a votar el 29 de noviembre, ¿no? Entonces, frente a esto vienen estas acciones, o por ejemplo decir, las cámaras de vigilancia de Quito ya están al servicio del gobierno nacional, ¿no? Son estas pequeñas acciones que se van tomando, ¿no?, frente a una falta de credibilidad, frente a una baja de imagen, ¿no?, que va tomando el gobierno. Entonces, como te digo, ellos lo saben muy bien, hay una falta de credibilidad, de hecho, ¿no?, frente al gobierno de turno, porque además, Juan, una cosa fue el discurso que dio Daniel Noboa candidato y otra cosa es el accionar de Daniel Noboa presidente. Eso hay que tomar en cuenta. Este gobierno vende humo, sobre todo. ¿Coincides conmigo, Grace? Coincido plenamente contigo, es lo que te acababa de decir. O sea, el discurso del candidato Daniel Noboa fue uno y el accionar como presidente de la República fue otro.
desde su plan de gobierno, donde obviamente dice que el movimiento ADN es un movimiento de centro izquierda, cuando obviamente las políticas públicas que se generan en este gobierno son netamente de derecha, neoliberales, ¿no? Desde ahí obviamente vendió humo, ¿no? Y como te digo, el discurso del candidato es una cosa y el discurso y el accionar del presidente es otra cosa. Y como ya hemos hablado, Juan, en otras entrevistas, yo te agradezco muchísimo siempre las invitaciones. Pues en la comunicación política la máxima, ¿no? Es siempre decir y hacer. Cuando eso no pasa en la comunicación política y sobre todo en la gubernamental, ¿no? Cuando ya te sientas como presidente de la República, como alcalde o como prefecto, ¿no? Lo que dijiste, obviamente en campaña tienes que hacerlo ya acá. No lo haces, pierdes credibilidad, ¿no? Y cuando ya pierdes credibilidad, obviamente las opciones de ganancia son mínimas, son pocas, por más estrategias de comunicación política electoral que tú tengas al alcance. Vamos a ver cómo responde la ciudadanía, Juan, frente a todo lo que ha estado pasando. La política es incertidumbre, no sabemos qué vaya a pasar, cómo vaya a responder la ciudadanía, pero sí decirte que obviamente el discurso del candidato Daniel Noboa fue uno y obviamente el accionar de Daniel Noboa fue otro, comenzando desde su plan de gobierno y cuál es su posición política, ¿no? Entonces, los ciudadanos no son tontos, saben obviamente que cuando el político vende humo. No se pronostican buenos resultados electorales para el gobierno nacional. Sin embargo, con este Consejo Nacional Electoral de bolsillo, cualquier cosa podría pasar en el país. Sí, a ver, digamos que los analistas de comunicación política no tenemos una bola de cristal, Juan, ¿no? Pero obviamente con todas las acciones que ha venido tomando el gobierno de turno, ¿no? Frente también a las elecciones seccionales. Estamos en un contexto previo de pre-campaña electoral de las elecciones seccionales. Pues obviamente diríamos, o la mayoría estamos de acuerdo en que quizás vayan a tener un revés en las elecciones, pero uno nunca sabe en el tema político porque Juan también depende muchísimo del candidato, no más allá también, más allá del movimiento político y depende muchísimo de la provincia o localidad, de cómo se maneja, por ejemplo, la votación de los ciudadanos de tal o cual provincia, ¿no? De cómo es su contexto cultural, económico y político. Esas son cosas importantes que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para, obviamente, digamos, avisorar cuáles van a ser los resultados del futuro. Y, obviamente, el trabajo que tiene el equipo que tiene un político, un candidato detrás que quiere llegar, obviamente, a ser alcalde, prefecto, presidente de la República. Eso es importante tomar en cuenta y yo siempre señalo esto, ¿no? Más allá del accionar que haya tenido, que está teniendo, de hecho, el gobierno de turno, lo que ya hemos señalado, ¿no? En toda durante la entrevista, pero sí es importante tomar en cuenta estos otros elementos. El tema, obviamente, de cómo se maneja una provincia, el trabajo que hace el candidato en una provincia, ¿no? Y obviamente también digamos, cómo el electorado, cómo vota el electorado. Si vota el electorado por ejemplo, por el movimiento, los movimientos que tienen mayor fuerza, o también votan por la persona. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta, son múltiples factores que obviamente hacen, ¿no? Que uno pueda analizar desde la comunicación política cuál va a ser, digamos, un poco el escenario que vamos a tener después de las elecciones de noviembre del 2026. Y sin embargo, nuevamente te digo, la política es incertidumbre por todos estos factores que te estoy señalando y que no solo tiene que ver con el accionar del gobierno, ¿no? Más allá obviamente de lo que haga el gobierno, sino yo como candidato y cómo obviamente funciona el contexto electoral dentro de una provincia. El gobierno nacional carece, adolece de cuadros políticos portentosos, connotados, preponderantes a lo largo y ancho del Ecuador. ¿Qué adolece de cuadros? Digamos, Juan, que también es porque es un partido político nuevo, ¿no? Que recién está iniciando, digamos, su vida política. Quizás es por eso también, ¿no? Y también me parece que no, como yo no voy a señalar solo a ADN, yo creo que es una responsabilidad también de todos los movimientos políticos
que no hay una formación de cuadros políticos, Juan. No existe una escuela de formación dentro de los movimientos y partidos políticos, y eso obviamente es lo que le sucede también a ADN. Entonces, tiene obviamente los candidatos que tienen muchas veces no tienen como esa intención de voto que realmente querría que tenga el gobierno. Y precisamente, como te digo, te señalo que es porque es un movimiento político todavía que recién empieza. Y por esta falta que tienen todos los partidos políticos de formar cuadros, de tener una escuela de formación política dentro de sus movimientos o partidos políticos, de generar figuras que realmente estén preparadas, sino también se escoge a dedo estos candidatos y se escoge de acuerdo, digamos, a la simpatía o antipatía también del dueño del partido político, ¿no? Y estoy hablando en plural, no estoy hablando solo de ADN, pese a que la pregunta, Juan, que tú me has hecho va específicamente a ADN, pero yo diría que esto adolece todos los movimientos y partidos políticos, porque aquí en este país hay que ser muy claros, los movimientos y partidos políticos tienen dueños, no eso hay que decirlo con todas sus letras, y obviamente es de acuerdo a la antipatía o empatía que tenga el dueño del partido político para escoger un candidato. Mira que, por ejemplo, en ADN al principio, por ejemplo, Olsen estaba para la candidatura a la alcaldía de Guayaquil. De pronto sale que la señora Cintia Viteri se lanza, ¿no? Lanza su candidatura para alcaldía dentro del movimiento ADN, y eso obviamente es una decisión, yo entiendo, por parte del presidente de la República y también presidente de ADN, ¿no? Que es el señor Daniel Noboa. Entonces, son cosas que suceden en los movimientos y partidos políticos en general, que tienen dueños, ¿no? Y esto de las primarias, por ejemplo, primarias, y lo voy a decir así como entre comillas, ¿por qué no se dan primarias, Juan? No hay realmente una formación política adecuada y, por supuesto, obviamente los cuadros que muchas veces se presenta no son los adecuados, no tiene la experiencia necesaria, por ejemplo, en el tema del sector público. Muchas veces incluso los candidatos ni siquiera saben las competencias que tiene un concejal, que tiene un alcalde, que tiene un prefecto, ¿no? Entonces, ahí se nota la deficiencia precisamente de la formación de cuadros políticos a futuro, ¿no? Y eso es lo que adolece todos los movimientos políticos y no solo ADN, ¿no? Entonces, falta de formación de cuadros, ¿no? Y el escoger de parte del dueño del partido político, pues a los candidatos, y obviamente tienes los resultados que tenemos como país también. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Juan. Un saludo, reitero mi saludo a todos los televidentes de Curicungi TV, y es un gusto, Juan, haber estado nuevamente contigo y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.